Hola, mi nombre es Paola Doniz y soy especialista de aplicaciones clínicas para Natus Medical Incorporated para Latinoamérica. Hoy revisaré con ustedes el tema de interpretación de trazos de encefalograma de amplitud integrada. Comenzaremos con lo más básico. ¿Qué es el electroencefalograma de amplitud integrada? ¿Qué es este equipo que están utilizando? Llamado AEEG. La A viene de la amplitud integrada y EEG de electroencefalografía. Entonces, lo que ustedes tienen es un equipo monitor cerebral de cabecera y pueden utilizarlo con 1, 2 o 3 canales. Este monitor tiene la capacidad de comenzar a revisar la actividad electrocortical global en la cabecita del bebé, o puede ser específica. Si ponen 5 electrodos, vamos a poder distinguir lo que pasa del lado derecho y en el lado izquierdo, en ambos hemisferios por separado. Entonces tenemos estos 1, 2 o 3 canales dependiendo del número de electrodos que colocan. Y se va a convertir en una herramienta básica para entender la tendencia de la función neurológica de su paciente. Les va a servir como una herramienta complementaria a las que ya tienen actualmente en la UCIN, otros monitores que ya tienen en los bebés. Y es un equipo que fue desarrollado para el equipo de la unidad de cuidados intensivos neonatales por neonatólogos para el staff de neonatología. Entonces, con un entrenamiento, ustedes pueden reconocer lo que está pasando en la pantalla. ¿Cómo funciona este equipo? Al colocar ustedes los electrodos en la cabecita del bebé, lo que vamos a obtener es un electro convencional en 1, 2 o 3 canales, como les decía, dependiendo del número de electrodos que colocan. Vamos a obtener el electro convencional o electro crudo y vamos a poder revisar este patrón crudo para poder confirmar lo que está pasando, pero adicionalmente el equipo va a hacer una serie de modificaciones para convertir este EEG crudo en AEG. Y estos pasos son, como lo dice aquí, rectificación, filtrado, compresión, y hace la señal que proviene del EEG, la convierte en una señal muy lenta que vamos a ir llenando poco a poco en la pantalla, de manera que al final, cuando llenemos 3 horas de trazo, vamos a ver la tendencia que está teniendo el paciente. Esto es lo que les decía de cómo se transforma nuestro EEG crudo. Primero lo voy a rectificar, que significa que la señal de EEG tiene 2 partes. Aquí si vemos esta línea horizontal, que es el eje del 0, tiene una parte negativa y una parte positiva. El equipo hace una rectificación, todas las curvas que estaban por debajo del 0 se vuelven positivas, porque lo que me interesa es saber qué tan amplia es mi señal. No me interesa en este momento en el que estoy haciendo la interpretación, no me interesa si es positiva o si es negativa. Entonces, simplemente todas las curvas que están por debajo del 0 se convierten en positivo y vamos a analizar qué tan amplia, qué tan alta es esta señal. Lo siguiente es que la señal se filtra. Y esto nos va a ayudar a reducir los artefactos que pueden provenir de otros equipos que están alrededor del paciente. Esto se hace automáticamente, ustedes no tienen que cambiarle ningún ajuste al equipo. El trazo se filtra automáticamente y luego lo comprimimos. Y entonces, mi trazo original, ahora lo voy a ir haciendo más compacto en el tiempo, de manera que si en el equipo pasan 15 segundos, nuestro equipo lo comprime hasta que esos 15 segundos se vuelven una línea, solo una línea. Y después voy a colectar, pues cada 15 segundos una nueva línea. El equipo, imagínense que es como estos equipos antiguos que tenían papel. El papel avanza 1 milímetro
Me quedo 15 segundos en ese punto y así durante todo el tiempo. La información se está obteniendo en tiempo real, la que proviene del EEG, pero el trazo de amplitud integrada se va formando cada 15 segundos, hasta que lleno toda mi pantalla y la vería de esta manera. Déjenme cambiar de pantalla. Lo primero que vamos a revisar es cómo se ve la pantalla de su equipo. Se las voy a señalar para que ahora que empecemos con los trazos, sepan de qué estoy hablando en la pantalla. Ahora deben de poder ver la pantalla del equipo. Está conectado mi OBM a la computadora, de manera que están viendo un trazo que estoy simulando en este momento con un equipo. En la parte de arriba siempre van a ver el AEEG y en la parte de abajo, dependiendo los botones que opriman, podemos ver el EEG crudo, que es lo que estoy viendo aquí, o puedo oprimir este botón de OM y puedo ver la impedancia. El equipo todo el tiempo está grabando estas dos informaciones. El EEG para obtener la señal que viene de la cabeza del bebé y la impedancia para saber qué tan bien colocados están sus electrodos. Lo primero por lo que ustedes se tienen que preocupar es que los electrodos estén colocados en el lugar correcto en la cabeza del bebé y lo segundo, que estén bien adheridos y la impedancia les va a servir para que sepamos la adhesión o si están colocando electrodos de aguja, que estén bien insertados y que estemos obteniendo la información correcta. Esto es lo más importante de inicio. Si tenemos un electrodo suelto, por ejemplo, voy a soltar aquí un electrodo de mi equipo. Esto es lo que verían si un electrodo se suelta, que cambia el color de la cabeza que estamos monitoreando aquí en el equipo. Puede ser que lo vean primero en color amarillo. Ahorita, como les dije, estoy usando un simulador, entonces si desconecto un electrodo, pues pierdo toda la señal. Pero de esta manera verían cuando se desconecta un electrodo y si lo arreglamos y regresamos al color verde, significa que la impedancia nuevamente es buena y podemos seguir monitorizando. ¿Por qué les digo que es lo más importante? Porque si un electrodo se despega o si un electrodo está mal colocado, la señal que estamos obteniendo deja de venir de la cabeza del bebé. Recuerden que la usina es un ambiente cargado de señales eléctricas como bombas, como lámparas, como los ventiladores, todo este ruido eléctrico. Si un electrodo está despegado, imagínense que está como una antena y que está jalando todo ese ruido eléctrico, entonces deja de ser en la cabeza del bebé lo que estamos monitorizando y pierde toda validez clínica. Entonces, por favor, siempre traten de tener la impedancia lo más bajo posible. Este simulador está como si fueran los electrodos de aguja de baja impedancia. Por eso tengo siempre en la pantalla una línea casi recta pegadita al cero. Si ustedes usan electrodos de aguja, tendrían que ver más o menos igual una línea recta. Si utilizan electrodos de hidrogel, lo más probable es que vean un poquito más elevado, más arriba del cero, pero traten que siempre esté por abajo del 10 y que si empiezan a tener una alarma de impedancia, en ese caso, este botón de arriba que dice señal se pondría de color ámbar o rojo, como lo vimos ahorita que desconecté mi electrodo. Si el botón señal está parpadeando en ámbar o en rojo, lo que quiere decir es que debo de correr y poner bien estos electrodos. También me va a ayudar a que mantengan la señal de impedancia baja, a que los dos softwares que tienen su equipo, que sirven para reconocimiento de crisis y para reconocimiento de patrones de fondo, efectivamente estén reconociéndolos correctamente. Si la impedancia sube, los detectores automáticamente se desactivan porque, como les dije, ya no tiene una validez clínica el trazado.
Entonces, cuiden siempre su impedancia. Y lo segundo es que siempre, además de lo que ven en el AEG, tengan siempre corriendo aquí su eje convencional para confirmar algunos eventos. Esto les va a ayudar a que no nada más los softwares les ayuden a identificar, sino también el eje lo van a ver cambiar cuando estén corriendo un trazo. Lo que quiero que veamos acá arriba es que el eje siempre está en la parte de arriba, es un trazo positivo de 0 a 100 y cuando un trazado es esperado para un bebé de término, lo veríamos como esto que estamos viendo en pantalla. Ustedes pueden ver estos espacios, son pausas que hice en el equipo. Pueden reanudar un trazado en cualquier momento. Por ejemplo, yo estaba haciendo este trazado el día 12 de abril y lo reanudé el día de hoy para esta sesión. Entonces pueden también hacer eso ustedes con sus pacientes. Estas líneas grises o estos espacios en gris significan que se ha hecho una pausa. Tenemos indicadores de tiempo. Aquí ven un triángulo de color negro que indica cuando transcurre una hora. Lo vamos a ver cada vez que sea una hora en punto, vamos a ver ese indicador. Y en la parte de abajo se ve de color más tenue, unas líneas de color blanco. Entre cada línea hay 10 minutos. Yo puedo saber cuánto duró un evento. También si pongo mi cursor, que es esta línea de color rojo que veo al final de mi trazo, si yo toco la pantalla y me pongo en algún punto para saber, por ejemplo, si hubo un evento y quiero saber exactamente a qué hora pasó, por ejemplo, ahorita que desconecté aquí los electrodos, me puedo poner en ese punto, revisar ahí la impedancia y vean que se hizo una línea con una puntita aquí de color rojo. Si yo me pongo exactamente en ese punto, aquí en la parte, los triángulos que son para avanzar atrás y adelante, si me pongo ahí veo la hora exacta. Entonces puedo poner marcadores, por ejemplo, aquí voy a poner un marcador, oprimiendo mi pantalla. Puedo poner alguno de estos marcadores que ya están cargados o puedo hacer un evento personalizado. Entonces puedo escribir ahí electrodo desconectado y cuando agrego estos marcadores se agregan aquí en la parte de arriba. Si me pongo sobre el marcador lo puedo poner con más descripción. Puedo ayudar a contar la historia de este trazo poniendo este tipo de electrodos. Por ejemplo, pueden desconectarse los electrodos como pasó ahorita, solo 1 minuto, porque moví al paciente, porque lo pesaron, porque le hicieron un procedimiento. Entonces, traten de utilizar estos marcadores, ponerlos cuando ocurra algo, porque les va a servir para la interpretación. Si de repente pasa algo, lo desconecté, lo moví, le hice un procedimiento al paciente y lo dejo sin ningún comentario en la pantalla, cuando interpreten, podrían confundir una elevación de un trazado con, por ejemplo, una convulsión. Estoy cambiando mi escala, pero vean, simplemente veo una línea en la parte de abajo que son los electrodos derechos y en la parte de arriba veo que simplemente saltó todo el voltaje altísimo. Y alguien podría pensar, a lo mejor el bebé convulsionó en ese momento, pero si veo el letrero que dice que se desconectaron los electrodos, me puedo dar fácilmente cuenta de qué pasó y ayudar a interpretar esos puntos. Esta es la pantalla. Voy ahorita a explicarles en la parte de interpretación. Vamos a ver cómo se ve cada uno de los trazos y espero que tengamos como el mismo lenguaje. Voy a tener aquí en el fondo esta pantalla del OBM andando y vamos a platicar de la interpretación mientras. Esta es la pantalla del OBM, veo en la parte de arriba AEG, en la parte de abajo en este momento estoy viendo impedancia. Para poder interpretar hay unas ciertas reglas para esto
vamos a dibujar una línea imaginaria en la parte de arriba del trazo donde pase la mayoría de los picos, donde se vea más oscuro. Entonces van a ver que algunos piquitos se quedan afuera de esta línea que estoy trazando, pero no importa, lo que quiero es saber dónde está la mayoría del trazo. Y a esta línea imaginaria en la parte superior le vamos a llamar borde superior. Lo mismo voy a hacer en la parte de abajo, voy a dibujar una línea imaginaria y esto se llama el borde inferior. Para interpretar necesito saber alrededor de qué número está el borde superior, alrededor de qué número está el borde inferior, qué tan ancho es esta banda que se forma entre los dos márgenes. Y dependiendo de cómo se vaya colectando esta información, le voy a dar diferentes nombres. Lo que hicieron en el 2006 la doctora Gestos Huestas y su equipo fue dividir en 5 trazos principales, tomando en cuenta dónde está el margen inferior y dónde está el margen superior, 5 trazos, y les puso un nombre diferente a cada uno. Y depende si está por arriba siempre vean aquí, utilizamos en el borde inferior como referencia el 5 y para el borde superior el 10. Entonces, si estaba más arriba o más abajo del 5 del 10, entonces le puso estos nombres. Esto suena ahorita un poquito complicado, pero van a ver que se va resolviendo como vamos avanzando. Su equipo, si lo colocan en el trazo, oprimiendo el botón de arriba que tiene solo una línea, aparecen estas líneas que precisamente están señalando el 5 y el 10. Esas líneas no son imaginarias, su equipo las puede trazar para ayudarles a saber dónde están sus bordes, están por arriba o por abajo del 5 y del 10. Y como les decía, esto suena un poquito complicado cuando se ve por primera vez, que el 5 y que el 10, que esté por arriba, que esté por abajo, pero en realidad esto es muy visual. Aquí está exactamente lo que dice la tabla anterior. Está dividido en 5 trazos. En la parte de arriba tenemos el trazo que estamos esperando de un bebé de término. Es el trazo sin ninguna patología, cómo se vería el trazo de un bebé de término sin ninguna patología neurológica. Se llama trazo continuo. Y hacia abajo están los trazados cuando van bajando de intensidad o cuando tienen un trazado no esperado o anormal o patológico, se vería de esta manera. A lo mejor ahorita de primera instancia simplemente les parecen unas rayitas y ya. Pero en las siguientes diapositivas lo que les voy a explicar es los detalles de cada uno de estos trazos, para que les dé sentido por qué digo que cada uno de estos son diferentes y nos indican cuánta energía tiene el cerebro de ese bebé. Es exactamente la misma tabla de atrás, pero ahora visualmente. En este trazo está el borde superior por arriba del 10 y el margen inferior está por arriba del 5. Entonces, todos estos tienen exactamente las reglas que dice en la parte de atrás y se las voy a explicar trazo por trazo para que vean la diferencia y que entonces les pueda ayudar mejor a identificar sus trazos. Vamos a empezar con el trazado que esperaríamos de un bebé de término con voltaje normal. Lo primero que vemos en este trazo, voy a entrar primero aquí con la segunda característica, nuestro margen, vean cómo la mayoría del trazo del margen superior está por arriba del 10, de 10 microvoltios. Siempre el trazo, no importa que oscile un poquito, pero siempre está por arriba del 10. Y el margen inferior, de la misma manera, a veces está un poquito más abajo, un poquito más arriba, pero la mayoría del tiempo lo veo por arriba del 5. Entonces, estas líneas
que puse, les van a ayudar aquí a detectar el 5 y el 10. Entonces vean como el margen inferior está oscilando, pero casi todo el tiempo se mantiene por arriba del 5. Ahora, entre las dos márgenes, lo que les decía, el ancho de la banda, todo el tiempo está variando, sobre todo aquí en estos puntos donde se ve un poquito más grueso, pero más o menos está variando entre 5 y 10 microvolts. Entonces vemos esta variación durante todo el trazado. Y esto que está al inicio, que observo ciclos de sueño y vigilia, significa que veo durante todo mi trazado periodos en el que el paciente está durmiendo y despertando, o bien con actividad de sueño tranquilo y después regresa a vigilia. Entonces estoy pasando por periodos de sueño y vigilia, y esto forma un ciclo. Entonces lo veo todo el tiempo ciclar o tener esta variabilidad. Para explicarles mejor esta parte del ciclo de sueño y vigilia, lo que vemos, esta oscilación, sobre todo en el margen inferior, veo una variación que sube, que baja, que sube, que baja, pero la veo durante todo el tiempo. Como les digo, se está haciendo un ciclo. Cuando veamos esta parte más ancha, que dura unos, como les dije, aquí si vemos las líneas de color blanco, aquí veríamos como 10, 20, 30, 40, 50 minutos más o menos del tiempo que dura ese sueño quieto cuando está más ancho mi trazo. Luego, esto proviene de que cuando el bebé está en sueño tranquilo, en sueño quieto, la actividad disminuye, se vuelve más discontinua y eso hace que se ensanche mi trazo. Pero esto después disminuye, ahora lo veo nuevamente aquí más delgado, después cuando se acaba el sueño quieto otra vez lo veo más delgado. Entonces, cuando lo vean más delgado, es cuando el bebé está en vigilia o sueño activo. Otra cosa para que les pueda servir esta información, por ejemplo, si ustedes tuvieran un paciente monitorizado y ven que en ese momento se encuentra en un ciclo de sueño quieto, significa que están en la fase de descanso más profunda, que están realmente su cerebro está descansando. Entonces podrían ustedes decidir si quieren que continúe en esa fase de sueño y esperar un poquito para una intervención y mejor despertar al paciente cuando está en un periodo de sueño activo, que sería la parte más delgada, o que esté realmente en vigilia. De esta manera podemos ayudar a que su descanso, estos periodos en que el cerebro está más relajado, duren más tiempo. ¿Okay? Entonces, identificar el sueño y vigilia les podría servir para eso. A veces el sueño quieto tiene una duración mayor de 20 minutos. Ya vieron aquí que contamos, se veían como unos 50 minutos. 10, 20, 30, 40, 50 más o menos, entre estos dos corchetes. Y el sueño completo, el ciclo completo dura entre 60 y 90 minutos. Para que el bebé tenga este periodo de vigilia y después tenga el periodo de sueño quieto y regrese a vigilia, tardaría entre 60 y 90 minutos. Entonces, un paciente de término sin ninguna patología, ustedes tendrían que ver este trazo, el trazo continuo con ciclo de sueño y vigilia. Este es el trazo esperado, es el mejor trazo. Si ustedes tienen un paciente que tiene este trazo y después decae, querría decir que algo está pasando en ese cerebro y que está perdiendo energía. Si por el contrario tuvieran un paciente que está teniendo una patología y que ustedes la están atendiendo, que le están dando toda la atención
y se restablece el ciclo de sueño-vigilia y que el trazado aumenta a esta energía entre arriba del 5 y arriba del 10, significaría que ese paciente le está yendo bien y que por lo tanto tiene un mejor pronóstico que los pacientes que no llegan a alcanzar este ciclo de sueño y vigilia después de las intervenciones y después de un largo tiempo de monitorización. El trazado que ustedes van a estar buscando para los pacientes que están monitorizando. Sería el mejor trazo. Ahora, vamos a empezar a hablar de los trazos que no son normales, que indican que el paciente está teniendo algún cambio en su actividad cerebral y que por lo tanto necesitan atención. El trazo que sigue, ustedes deberían de no encontrarlo en un paciente de término. Si encontraron este trazo en un paciente de término, significa que su energía ha bajado, porque vean que aunque mantengo el borde superior por arriba del 10, ahora mi trazo inferior está por debajo del 5. Eso hace que el ancho de esta banda sea mayor. Aquí marca entre 30 y 40 microvolts. Entonces está por arriba del 10, pero ahora está por debajo del 5. Y esto entonces significa que ha cambiado, que no es el que estoy esperando. Y algo bien importante que hay aquí en este trazo es que no hay ciclo de sueño y vigilia. Aquí en la parte de arriba lo que les marqué en rojo es lo que es diferente del trazo continuo, del que estamos buscando, del mejor trazo. Entonces, solamente mantuve la característica de que tiene el margen inferior por arriba de 10. Esto tendríamos que reportarlo. Si tuviera un trazo que inicialmente era continuo y se vuelve discontinuo, significaría que este paciente está teniendo alguna falla, su cerebro está bajando de voltaje. Y esto aquí, ¿por qué se ve diferente? Porque hay más tiempo en que el trazo permanece cerca del 0 y después regresa a tener actividad. Entonces, cuando ocurre esto que les decía, de que 15 segundos se queda trazando en un solo punto, si mi trazo está muy cerca del 0 durante unos segundos, provoca que mi trazo, mi línea que se está marcando aquí, se acerque más al 0. Y cuando tengo estos picos nuevamente de energía, pues regreso a tenerlo por arriba y me marca el 10. Algo que también se ve diferente en este trazo es que se ve ligeramente menos oscuro. El anterior lo veíamos como el trazo pasa mucho tiempo por los puntos entre el 5 y el 10, se marca muy oscuro. Y en este no, el trazado se ve muy tenue. Entonces eso proviene de que tienen más tiempo cercano al 0. El siguiente trazo es anormal y es patológico en cualquier edad gestacional y en cualquier paciente. Si ustedes tuvieran un trazado de brote supresión, que es como se llama este nuevo trazo, indicaría que el paciente, nuevamente, su energía está muy, muy bajita. Vean aquí lo que es diferente con respecto al trazo anterior, es que en la parte de arriba, en mi trazo, otra vez veo más tenues mis líneas, también veo como cierta separación entre ellas, y ahora vean que lo más oscuro está en la parte de abajo, muy pegadita al 0. Esto significa que, otra vez, mi trazo, cuando lo está formando el equipo, mucho tiempo permanece bajo. Aquí lo pueden ver con esta línea que estoy marcando. Tiene picos altos de voltaje. Sigo manteniendo por arriba de 10 el trazo, los picos más altos sí alcanzan a llegar al 10, pero la mayoría del margen inferior
está pegado al 0. Y a diferencia del trazo anterior, veo muy marcado el margen inferior. Casi no hay variabilidad. Se mantiene cerca del 0, y otra vez, esto es porque ahora el periodo en que mantuvo el eje cerca del 0 es mucho más largo, y eso provoca que este margen de abajo se vea muy oscuro. Entonces, la diferencia con el trazo anterior es este borde de abajo. Si ustedes vieran esto en un paciente, es un trazo patológico, es un trazo malo, e indicaría, si pasa el paciente mucho tiempo en este tipo de trazo, un mal pronóstico. Si no recupero el voltaje discontinuo y no llego al continuo, no alcanzo a ver el ciclo de sueño-vigilia, este paciente tiene un mal pronóstico. ¿De acuerdo? Es posible que a veces vean incluso más separación entre los picos, que esta línea oscura se vea así de separada y de tenue. Esto es porque el periodo de eje es mucho más largo. ¿De acuerdo? Entonces, si ven en su trazo estos picos separados, este borde bien marcado en la parte de abajo, y en su eje ven estas líneas de voltaje que pasan mucho tiempo en 0, esto es el tipo de trazado que se formaría, brote supresión, y es un mal pronóstico para ese paciente. Ahora, este siguiente trazo de voltaje bajo, la diferencia es que ahora ya no llegan mis picos por arriba del 10. Y entonces veo que sí, algunos sobrepasan, pero vean otra vez, la mayoría de los trazos están por debajo de 10 y ya no veo ciclo de sueño-vigilia, no veo que lleguen estos picos por debajo. Nuevamente veo muy marcado en la parte de abajo. Digamos que aquí la diferencia entre el trazo anterior y este es que ahora los picos están como recortados, están menos altos, y por lo tanto este sería un trazado más patológico que el anterior, de bajo voltaje, y nuevamente es un mal pronóstico. Y por último, el trazo más anormal, el trazo que manifiesta menor energía en un paciente, serían los trazos planos o isoeléctricos. En este caso vemos que prácticamente es como si tuviera una línea. Está muy oscura en la parte de abajo, eso es porque el margen superior y el margen inferior prácticamente están hasta abajo. Los dos están juntos, la banda prácticamente mide un microvolt de altura, o sea, es muy delgado, y esto nos indicaría que la energía en ese cerebro es muy baja. Algo que quiero que en este momento les quede bien claro es que este es un equipo, como les dije, es un monitor. Esto es un equipo que les va a dar mucha información sobre el estado neurológico del paciente, y he hablado mucho sobre el pronóstico. Les va a decir qué tan bien le está yendo al paciente y qué tal también le va a ir en el futuro cuando salga de la UCIN. No podemos usar el equipo como diagnóstico. Para eso necesitaríamos utilizar un equipo con más electrodos, necesitaríamos hacer una interconsulta con el neurólogo para asegurarnos de que esto que estamos viendo esté en todo el cerebro. Acuérdense que estamos utilizando una cantidad pequeña de electrodos y todos están colocados en un área que es donde pasa la mayor energía del cerebro del paciente, que es el área centroparietal. Por eso nuestros electrodos se llaman C y P, porque están en esta área centroparietal. Pero eso no significa que haya otras áreas del cerebro que no estén teniendo también señal. Entonces, piensen que les va a dar mucha información, que les va a hablar de qué tan bien le va a ir al paciente, cómo va pasando el tiempo, qué tan bien o qué tan mal, si se mantienen los trazos malos, los 3 que vimos al final, brote, supresión, el bajo voltaje o el plano,
tendríamos un mal pronóstico para este paciente, pero como les decía, con todas las intervenciones que ustedes hacen, estos trazos se pueden ir recuperando. El objetivo sería que llegáramos lo más pronto posible a un trazo de buen voltaje, al voltaje continuo normal o al trazo discontinuo. Estos son patrones que tienen mejor pronóstico. Entonces, por ejemplo, si ustedes llegaran a ver un trazo como este, plano, no piensen que el equipo les está dando un diagnóstico de muerte cerebral, que es algo que me han preguntado mucho. Si yo veo esto, ¿significa muerte cerebral? No. Significa que ese paciente necesita más estudios, necesitan llamarle al neurólogo si ustedes quisieran confirmar que eso es lo que significa, pero les está dando la información de que ese cerebro tiene muy poca energía y que necesita todos sus esfuerzos para recuperarse. Aquí de nuevo les pongo todos los trazos juntos con sus nombres, el trazo continuo, discontinuo, protesupresión, bajo voltaje e isoeléctrico. Espero que después de que los describimos todos con detalle, vean la diferencia entre ellos. Es posible que si ustedes están monitorizando a un paciente, digamos, por ejemplo, con hipotermia, si ustedes reciben al paciente recién nacido dentro del periodo de ventana, que son las primeras 6 horas, y comienzan, en cuanto les llegue el paciente, comienzan una monitorización, es posible que vean, dependiendo de qué tan grande sea la lesión con que están recibiendo este paciente, digamos que tuvieran un paciente encefalópata, probablemente así con brote supresión, digamos que empezamos aquí a la mitad de la tabla, nos hablaría de que tiene sí una lesión cerebral, porque estamos viendo que su voltaje está disminuido, que no tenemos ciclo de sueño-vigilia. Entonces, eso significa que el paciente sí tiene lesión cerebral y, por ejemplo, si cumple con todos sus demás criterios para inclusión en un protocolo de hipotermia, digamos que comienzan la hipotermia. Piensen que la hipotermia baja el metabolismo del cerebro. Entonces, es muy probable que al inicio de la hipotermia ustedes vean que baja aún más el voltaje del paciente. Y esto sería esperado, sería normal. Porque lo que estamos haciendo, estamos tratando de disminuir que se continúe la lesión y que podamos salvar ese cerebro. Entonces, lo primero que pueden llegar a ver es una disminución de voltaje. También piensen en que el paciente le dan sedación, que puede estar con medicamentos que disminuyan también el voltaje del paciente. Entonces, sería esperado un cambio de voltaje. Si al pasar la hipotermia empezamos a ver que el paciente está reaccionando positivamente al tratamiento, es posible que vuelvan a ver que sube el voltaje, que recuperan el trazado que tenían originalmente cuando llegó el paciente, es decir, antes de iniciar la hipotermia, y probablemente con el paso del tiempo, como les digo, si todo está funcionando como es esperado, la hipotermia estará ayudando a recuperar el voltaje del paciente. Entonces, a lo mejor con el paso del tiempo recuperan un trazo discontinuo y si todo sale muy, muy bien, es posible que incluso lleguen a ver trazos con un buen voltaje e incluso que vuelvan a ver ciclo de sueño y vigilia. Entonces, también lo que quiero que entiendan aquí es que es probable que vean combinados estos trazos. Si un paciente está reaccionando bien a un tratamiento, es posible que vayan viendo que con el paso del tiempo un trazo cambie de voltaje, que aumente, que se vaya viendo estos cambios y si todo va muy bien, como les decía, llegarán hasta un trazo de continuo, un trazo continuo. Algo también que no he mencionado en este momento es que también pueden ver con este equipo cuando hay crisis, cuando hay
actividad convulsiva. Lo que pasaría es que puede pasar en cualquiera de los trazos, en cualquiera de estos 5 trazos, y lo que verían es que el margen inferior se eleva, puede casi estar pegadito con el margen superior. Lo que se forma es como un hueco. Cuando vean esta formación, esta imagen en el que se forma un hueco, podríamos tener como un indicativo de que hay una convulsión. Lo que tendrían que hacer en este momento es poner su cursor, así como está puesto aquí en la línea roja, en la parte más alta o en alguna parte de esta convulsión, y confirmar con el EEG que observen trazados que tienen una forma repetitiva, que la onda que se forma en el EEG es repetitiva, de alto voltaje, y que durante toda la duración de la crisis se repite, se repite, se repite. Después, cuando se acaba la convulsión, van a ver que súbitamente baja el voltaje. Aquí lo podemos ver, sube, sube, sube y luego baja. Y entonces se acaba la convulsión. Entonces, cuando vean este tipo de huecos, por ejemplo, aquí en este trazo lo que estoy viendo es como 1, 2, 3, 4, 5. Aquí uno muy chiquito que no voy a contar. 6, 7. En este lapso en que la pantalla se llena, 3 horas entre las cuales hubo 7 crisis durante toda esa grabación, ¿de acuerdo? Entonces, así lo verían en el equipo. ¿Qué pasa con los prematuros? Aquí lo que les puse es este estudio de Budalov, una escala para evaluar el trazo de EEG, y dependiendo si cumplía con ciertos valores, le daba un valor numérico a cada uno de estos y podía determinar más o menos la edad gestacional del paciente. Estos valores que está tomando en cuenta son continuidad, o sea que tiene que ver si el trazo es continuo, si veía ciclo de sueño-vigilia o no, si estaba presente o ausente, si el borde inferior, low border, estaba por arriba del 5, le da puntaje. Y por último, el ancho de banda. Esta vez significa bandwidth. A cada uno de estos valores le daba un número. Aquí no quisiera entrar como en detalle de qué valores cada uno, pero lo que quiero que vean es que como va avanzando la edad gestacional, aquí está 24 a 25, 27 a 28, etcétera, hasta llegar al término, lo que va viendo es que los pequeñitos de 24 a 25 semanas tienen un trazo muy discontinuo, es muy ancho su banda. Este ancho de banda se va a mantener cuando el paciente está más prematuro. Y como va pasando el tiempo, poco a poco empiezo a ver que se va haciendo menos ancho, que se va haciendo más delgado mi trazo y que poco a poco voy observando ciclos de sueño y vigilia inmaduros. Lo que tendrían que evaluar en el paciente pretérmino, sobre todo serían pacientes sanos que no tienen aparte ninguna otra patología, más que la prematurez. Entonces vemos que el paciente muy prematuro tiene datos muy discontinuos y como va madurando ese cerebro, va haciéndose menos ancho, se van observando los ciclos de sueño y vigilia hasta que alcanza el trazo que estamos buscando, el trazo continuo con ciclos de sueño y vigilia y sin convulsiones. Así es como se vería la maduración del cerebro de un prematuro. Con respecto a cómo se dividen, cómo se interpretan los trazos, así es como poco a poco ustedes deberían de ir obteniendo la habilidad de ponerle nombre, de identificar cuáles son patológicos y cuáles no. Esto es lo que tendrían que saber en cuanto a interpretación, a clasificación de trazos e interpretación. Ahora quiero regresar a mi pantalla del OBM porque les voy a hablar rápidamente de los softwares.
Como pueden ver aquí, lo que estamos viendo es un trazo continuo, sin convulsiones. Vean aquí algo que hice hace rato, cuando estaba yo tratando de que vieran la impedancia alta, cómo se veía, cambié la escala de mi trazo. Entonces, si yo veo en la parte de abajo que todo el tiempo está en 0, ¿se acuerdan que les dije que veríamos trazos discontinuos o trazos de bajo voltaje? Parecería que eso estoy viendo aquí abajo. Lo que deben tener cuidado siempre es de poner la escala de microvoltios en un punto donde puedan ver las ondas. Por ejemplo, ahí la estoy disminuyendo cada vez más la escala de mi trazo. Si lo dejan, si el paciente está en trazos discontinuos, continuos, más o menos entre más o menos 25 volts o más o menos 50, o sea, entre este primero y segundo botón, es donde van a ver mejor las ondas. Siempre fíjense que están en la escala correcta. Si ponen la escala más alta, que es de más 400, menos 400, pues estas líneas muy tenues que están entre 5 y 25, entre 5 y 50, pues no se van a observar. Entonces es nada más cuestión de cambiar la escala. También puede cambiar la velocidad de su trazo. Por ejemplo, si lo ponen muy lento, van a ver con más detalle las ondas. Si lo ponen muy rápido, pues las ondas van pasando muy rápidamente y a lo mejor no las pueden detectar con buen detalle. Entonces, si lo ponen en la escala media de 30 milímetros por segundo o 15, pues van a ver mejor sus trazos. ¿Qué hacen los softwares de reconocimiento? Cuando el paciente tiene una convulsión, voy a tratar de simular aquí una convulsión. Entonces, vean, ahorita que cambié en mi simulador el trazo, en la parte de abajo empiezo a ver ondas de más alto voltaje. Algo que quiero que sepan es que el equipo tiene estos softwares que les van a ayudar a detectar algunas cosas, pero siempre ustedes tienen que corroborarlo. El equipo va a detectar ciertos patrones en el trazado, pero finalmente nosotros tenemos que decirles si efectivamente, o sea, tenemos que evaluar que no sea un artefacto que, por ejemplo, a lo mejor la mamá está dándole palmaditas al bebé y está moviendo los electrodos o algo así. Entonces, aquí, por ejemplo, empiezan a ver cómo mi trazo en la parte de abajo está generando estas ondas repetitivas que les decía. Voy a cambiar la velocidad para que las vean mejor. Miren, ahí se ven perfectas. Empiezo a ver este trazo repetitivo, tiene más o menos la misma morfología cada ondita que se está repitiendo, y empezó mi equipo a hacer esta alerta que dice clínico. Si yo oprimo esa onda, aquí me dice que está detectando estas crisis neonatales, y que además hubo un cambio en el patrón de fondo. Teníamos un trazo continuo y de repente se volvió un trazo de brote-supresión. Aquí está la traducción como supresión de ráfagas, pero bueno, es el trazo de brote-supresión. Entonces me está indicando que ocurrieron dos cosas. Un cambio de trazo y además crisis. Entonces el equipo les da estas alarmas. Además de que no sé si alcancen a oír la alerta auditiva, está también sonando. Ahora vean aquí nuevamente, en mi trazo veo ondas repetitivas, alto voltaje, y hay un cambio de trazado. Ahorita, ojalá que podamos avanzar tantito y que se vea cómo se ve la convulsión, pero si oprimieran este botón, ustedes tendrían que ver algo como esto. El equipo tiene un software, cuando el trazo esté continuo, me lo va a colorear, aquí se ve como naranjita, y tiene una leyenda donde me dice que el trazo es continuo, continuo, continuo. Entonces, eso es el software que tiene el equipo. Les puede ir pintando el nombre del trazo. No quisiera que ustedes
dijeran, ok, estoy teniendo un trazo naranja. La clase que les di ahorita de cómo se llaman y por qué se llaman así todos los trazos es lo correcto, que ustedes sepan de dónde viene, que por qué se llama así, pero el equipo les va a ayudar. Entonces es cuestión nada más de configurar a que podamos ver esto. Se puede ver un poquito más compacto para que no tome todo su trazo. En donde dice CPF automático, es donde vamos a ver el software de reconocimiento de patrones de fondo, que es esto que les platiqué. Pues todo cuando lo vean naranja es continuo. Y la forma de llamar la explicación de qué significa el trazo, que es todo lo que platiqué ahorita en la sesión, aparece oprimiendo, me voy a poner otra vez en el botón de casa. Si ustedes oprimen este botón naranja que dice BPC y lo oprimen 2 veces, van a encontrar todo esto que platicamos. El trazo naranja que se está formando es el trazo continuo con ciclo de sueño-vigilia. Ahora nuevamente oprimo el botón de casa para regresar a mi trazo. Lo otro que se está marcando es en la parte de arriba el detector de crisis neonatales, que se coloca este marcador de color naranja, así como se va formando el trazo de la crisis. Ahora, voy a quitarlo porque la razón por la que esto se quita y se pone es para que ustedes puedan ver aquí el trazo. ¿Recuerdan que les dije que las crisis se ven como estos huecos en mi trazo, en el que el margen inferior sube mucho, casi se pega con el margen superior y luego cae súbitamente cuando termina la convulsión? Entonces aquí, en este espacio, yo puedo ver aquí el momento en el que comenzó la crisis, pongo mi línea roja, mi cursor, y me dice que a las 8 en punto, aquí en el reloj, la escala de tiempo, me dice que a las 8 en punto inició una crisis y aquí cuando acabó, cuando otra vez se bajó todo el margen inferior, a las 8:04 terminó la crisis, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo pueden ver aquí, que se formó este hueco y al final, donde bajó nuevamente el margen, ¿cuánto duró? Entonces, tuvimos una crisis de 4 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, así es como se van formando los trazos y cómo el equipo, el software, les puede ayudar a identificar eventos. Por ejemplo, ahí me puse donde está marcada la crisis y me dice precisamente lo que les platiqué. Empezó 8:01, aquí me dijo que duró 3 minutos nada más porque el software obviamente en lo que está identificando puede tardar un poquitito. Entonces me dice que hay una crisis de 3 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, con eso termino yo esta parte de la explicación. Sé que es mucha información. Lo que yo les recomiendo es que ahora, después de esta sesión, traten de identificar lo que les decía, vean sus trazos de esta nueva forma, tratando de identificar los bordes, tratando de ver esas diferencias. Cuando tengan un trazo de brote supresión, identifiquen esa línea más oscura en la parte de abajo. Si no tienen esa línea oscura, piensen en que a lo mejor no es un bajo voltaje, perdón, un brote de supresión, a lo mejor es discontinuo. Traten de identificar estas cosas, estas líneas del 5 y el 10, cómo se ven las convulsiones, cómo sirven los softwares, vayan viendo, activando y desactivando, como lo hice yo, como les dije, opriman este botón de los cuadritos arriba y abajo. Si no les salen estas líneas que dicen crisis automática o CPF automático, a lo mejor les falta configurarlo. Cuando opriman este botoncito y aparezcan este cuadro de abajo, pónganse en pista. Y ahí en pista tienen aquí 3 bolitas, 1, 2 y 3. Son diferentes, digamos, configuraciones que yo le puse aquí a mi equipo. En la primera tengo
ven que aquí se ven como 4 líneas. Puse una línea con puras crisis. Aquí lo que hice es que todas mis líneas se vean con crisis. En la segunda configuración puse pura clasificación de trazos de fondo para que se vean esto que les decía, todo esto es continuo, discontinuo. Aquí donde cambió de color ya es otro nombre. Aquí se ven 3 colores diferentes, ¿ven? Amarillo, verde y naranja. Entonces, aquí lo que hice es que todas dicen clasificación de patrón de fondo. Y por último puse 2 y 2. Entonces, si acaso oprimiendo este botón no ven estas líneas, lo que hace falta es configurarlas. Entonces, espero que esto les sirva. Simplemente inicien tratando de identificar lo que hemos hablado en su equipo. Y poco a poco van a ir acostumbrándose a los trazos. Esto es algo de ir ganando experiencia. Yo no soy médico, soy químico, pero he visto tantos trazos a lo largo del tiempo que puedo identificar cosas bien sutiles. Si pusieron bien los electrodos, si los pusieron mal, si muchas cosas lo puede ir uno aprendiendo simplemente de ver un trazo. Entonces, de verdad, esto es cuestión de ver muchos trazos en muchos niños para ir identificando cosas. Con eso voy a detener la grabación y quedo a sus órdenes para que podamos seguir aprendiendo de este tema. Muchas gracias a todos y hasta luego.